Pablo Escobar, un nombre que resuena como un enigma en la historia, fue mucho más que el mayor narcotraficante del siglo pasado. Detrás de su fama implacable, había un hombre que cultivaba una faceta casi contradictoria. Amante de la naturaleza, creador de reservas y protector de animales exóticos. Imagínese la paradoja de alguien que devastó vidas con una mano y, con la otra, buscó preservar la vida silvestre. ¿Fue esta dualidad una estrategia para enmascarar sus crímenes o un intento sincero de buscar redención? Este misterio convierte a Escobar no solo en una curiosidad de la historia, sino también en un símbolo de las complejidades humanas. Haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Su trayectoria, marcada por su ascenso a la cima del narcotráfico, comenzó como una historia casi común de un joven ambicioso en busca de poder. Pero, como tantos enigmas de la historia, su vida estuvo marcada por decisiones que lo llevaron de un simple contrabandista a uno de los hombres más ricos y temidos del planeta. En medio del caos de su red criminal, Escobar comenzó a invertir en algo que pocos podían imaginar: proyectos ambientales. ¿Cómo puede alguien tan aparentemente destructivo estar interesado en algo tan intrínsecamente preservador? Quizás el propio Escobar no supo responder. Pero, ¿qué te llevó a crear reservas naturales? ¿Fueron estas acciones un reflejo de su infancia, transcurrida en tierras de cultivo, rodeada de la biodiversidad de Colombia? ¿O tal vez buscaba una especie de inmortalidad, no solo por el miedo que inspiraba, sino también por el legado que dejaría tras de sí? A lo largo de los años, transformó grandes extensiones de tierra en santuarios que protegían a especies en peligro de extinción, algo que ni siquiera los gobiernos pudieron lograr. Sin embargo, como tantos misterios de la historia, sus verdaderas intenciones siguen sin estar claras. Y así comenzamos a explorar esta faceta menos conocida de Pablo Escobar. Sus reservas naturales no fueron solo el capricho de un hombre poderoso, eran capítulos de un libro que mezcla crimen, poder y preservación. Para comprender cómo nacieron estos proyectos y el impacto que tuvieron, debemos profundizar en las capas de esta compleja historia. La próxima parada: las reservas que financió y el impacto inicial de estas acciones en Colombia. Cuando Escobar comenzó a financiar reservas naturales, la noticia parecía irreal, casi como si un personaje sombrío decidiera reescribir su historia. Adquirió vastas extensiones de tierra fértil y las convirtió en refugios para animales y plantas. Lugares como la hacienda Nápoles se convirtieron en símbolos de este aparente altruismo, con especies que iban desde aves raras hasta enormes felinos coexistiendo bajo su tutela. Pero estas reservas no eran solo santuarios, representaban una cosmovisión que Escobar quería imprimir. Después de todo, ¿sería posible conciliar el misterio de la historia de un narcotraficante con el sueño de un ambientalista? Detrás de esta decisión había una visión única sobre la preservación del medio ambiente, que parecía poco probable viniendo de alguien tan profundamente arraigado en el mundo criminal. Escobar dijo que quería devolver a la naturaleza lo que el progreso humano había arrebatado, un pensamiento casi filosófico, considerando su origen. Algunos relatos sugieren que creía que la naturaleza, en su grandeza, podía ser un espejo de su propia ambición. Era como si, protegiendo lo salvaje, también pudiera preservar una parte de sí mismo. Pero ¿fue esa visión sincera o simplemente otro capricho del poder? El impacto inicial de estas acciones en Colombia fue admirable y controvertido. Por un lado, las comunidades locales vieron las reservas como una oportunidad de trabajo y desarrollo. Por otro lado, muchos cuestionaron el uso de dinero del narcotráfico para financiar este tipo de proyectos. La dualidad de Escobar impregnó incluso sus obras, mientras construyó un paraíso para la fauna. Sembró el caos en su propia sociedad. Las críticas y los elogios llegaron con igual intensidad, como si la historia no supiera si condenarlo o celebrarlo. Y así, estas reservas no solo marcaron territorio físico, sino que también simbolizaron el profundo impacto de Escobar en la curiosidad de la historia ambiental. Lo que comenzó como un gesto aparentemente noble pronto se convertiría en parte de una narrativa mucho más compleja, donde el crimen y la conservación se entrelazan. Ahora es el momento de entender cómo Escobar equilibró sus actividades ilícitas con estos proyectos que, a los ojos del mundo, parecían tan contradictorios.
Pablo Escobar navegó hábilmente por el umbral entre dos mundos que parecían imposibles de coexistir, el del crimen y el de la conservación ambiental. Si bien sus aviones transportaban toneladas de sustancias ilícitas, también dedicó recursos a crear hábitats que protegieran a especies en peligro de extinción. Era como si estuviera tratando de equilibrar una balanza cósmica, donde el peso de sus crímenes pudiera equilibrarse con la preservación de la vida silvestre. Esta paradoja fascinó tanto a sus seguidores como a sus detractores, convirtiéndola en un enigma de la historia difícil de descifrar. La opinión pública sobre estas iniciativas estaba, por decirlo menos, polarizada. Para algunos, Escobar era un filántropo disfrazado de criminal, alguien que utilizó la naturaleza para justificar sus actos despiadados. Para otros, era un manipulador astuto, dispuesto a utilizar proyectos medioambientales para construir una imagen de redención. Y, en medio de esto, estaba Colombia, un país dividido entre la esperanza de desarrollo y el miedo constante que genera el narcotráfico. Era imposible ignorar el impacto de sus acciones, ya fueran vistas como positivas o negativas. Tampoco se puede ignorar el papel de la familia y sus aliados en la construcción de estas reservas. Escobar no actuó solo. Sus hermanos, cómplices e incluso algunos políticos locales desempeñaron papeles cruciales. Eran piezas de un tablero donde el objetivo final parecía ser la perpetuación de su poder, pero, al mismo tiempo, la creación de algo que pudiera sobrevivir. Estas alianzas demostraron que sus reservas naturales eran tanto un proyecto personal como una estrategia cuidadosamente planificada. Y ahora, el foco pasa a un proyecto aún más emblemático, el zoológico privado Hacienda Nápoles, un lugar que no solo consolidó la conexión de Escobar con la naturaleza, sino que también planteó interrogantes aún más profundos sobre los límites entre el lujo y la destrucción ambiental. Hacienda Nápoles era más que una propiedad lujosa. Fue una extensión de la mente ambiciosa de Pablo Escobar, un intento de inmortalizar su nombre en un reino que él mismo construyó. En el corazón de esta colosal finca, construyó un zoológico privado, lleno de especies exóticas que pocos colombianos soñaban con ver. Importó cebras, jirafas, elefantes y, por supuesto, los famosos hipopótamos que luego se convertirían en protagonistas de uno de los capítulos más curiosos y controvertidos de la historia ambiental del país. Este zoológico no fue solo un capricho. Era una afirmación de poder, un símbolo de que Escobar podía dominar incluso la naturaleza. Los hipopótamos, en particular, se han convertido en la principal atracción del zoológico. Procedentes de África, estos gigantes acuáticos representaban la grandeza que Escobar quería transmitir. Sin embargo, la introducción de estas criaturas a tierras colombianas trajo consecuencias que quizás no había previsto. Mientras encantaban a los visitantes y consolidaban la hacienda como un atractivo turístico, los hipopótamos comenzaron a reproducirse sin control, convirtiéndose en una especie invasora que desafiaría la biodiversidad local. Lo que comenzó como un gesto de lujo se convirtió en un dilema medioambiental que persiste hasta el día de hoy. Pero la grandeza del zoológico no se limitó a los animales. Escobar construyó imponentes infraestructuras, como lagos artificiales y jaulas de acero, que rivalizaban con las instalaciones de zoológicos internacionales. Permitió que las comunidades locales visitaran el espacio de forma gratuita, ganándose la simpatía de muchos y reforzando su imagen de hombre del pueblo. Sin embargo, era imposible ignorar el contraste entre la opulencia del zoológico y la pobreza que rodeaba la región, creando una dicotomía que reflejaba la esencia misma de Escobar. Un hombre capaz de proporcionar sueños y al mismo tiempo alimentar pesadillas. Así, la Hacienda Nápoles no fue solo un refugio para animales exóticos, sino también una metáfora viva del complejo y contradictorio impacto de Escobar en Colombia. Sin embargo, cuando los ojos se vuelven hacia los impactos ambientales de sus acciones, surge una nueva pregunta. ¿Son estas iniciativas una expresión de verdadera preocupación o simplemente una hipocresía camuflada en un sueño verde? La imagen de Pablo Escobar como ambientalista no puede sostenerse sin un análisis más profundo y a menudo incómodo. Sus iniciativas, por grandiosas que parecieran, nacieron de una fortuna manchada de sangre y violencia.
Ambientalistas y críticos no dudaron en señalar la hipocresía de financiar reservas naturales con dinero del narcotráfico. Después de todo, ¿cómo podría alguien responsable de la devastación de tantas vidas humanas ser genuino en sus acciones para la preservación del medio ambiente? Este contraste ha convertido a Escobar en una de las figuras más controvertidas y fascinantes del misterio de la historia moderna. El origen de los recursos de sus reservas es un recordatorio del poder del dinero, incluso el obtenido de forma ilícita. El verde de los billetes de dólar manchados por el narcotráfico financió el verde de los bosques que tanto valoraba Escobar. Pero ¿fue esto un acto de redención o una estrategia calculada para ganarse la simpatía? Mientras algunos lo veían como un Robin Hood moderno, otros lo veían como un intento más de enmascarar sus crímenes con gestos simbólicos. La verdad, como suele ocurrir en los enigmas de la historia, permanece en el umbral entre el hecho y la intención. Escobar a menudo declaró auténtico su amor por la naturaleza, pero sus acciones no siempre reflejaron esta pasión de manera coherente. El impacto ambiental de algunas de sus decisiones, como la introducción de especies invasoras, fue devastador para los ecosistemas locales. Su obsesión por crear un paraíso natural a menudo ignoraba los principios básicos de la preservación del medio ambiente. Era como si su visión se limitara al espectáculo inmediato, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Este comportamiento plantea la pregunta: ¿buscaba realmente proteger la naturaleza o simplemente satisfacer su ego? Por eso, el legado ambiental de Escobar es uno de los más contradictorios que se hayan registrado. Sus proyectos, aunque encantadores, también destruidos. Pero quizás el mayor legado de su accionar esté en los hipopótamos, una especie exótica que, décadas después, sigue desafiando a Colombia. Y ahora surge la pregunta: ¿cómo es que estos animales, traídos como símbolos de poder, se convirtieron en un problema ambiental inesperado? Cuando Escobar importó hipopótamos al zoológico Hacienda Nápoles, ciertamente no imaginó que estos gigantes acuáticos se convertirían en una de las mayores controversias ambientales de Colombia. Tras su muerte, sin control ni depredadores naturales, los hipopótamos se multiplicaron rápidamente, escapando a los ríos cercanos y creando una nueva realidad ecológica. Hoy en día, son una especie invasora, que representa tanto un legado excéntrico como un problema que persiste desafiando a científicos y ambientalistas. Este curioso capítulo de la historia ambiental colombiana es un perfecto reflejo de las contradicciones que rodean a Escobar. El impacto de estos animales en los ecosistemas locales es un dilema que ejemplifica los peligros de introducir especies exóticas sin una planificación adecuada. Los hipopótamos compiten con especies nativas por los recursos y alteran drásticamente los hábitats acuáticos, poniendo en riesgo la biodiversidad local. Además, su presencia plantea preocupaciones de seguridad para las comunidades ribereñas, que ahora conviven con animales que pueden ser tan peligrosos como fascinantes. Es irónico pensar que, si bien Escobar buscó dejar un legado de conservación, sin darse cuenta creó un problema ambiental sin precedentes. El debate sobre qué hacer con estos animales divide a expertos y autoridades hasta el día de hoy. Algunos abogan por la eliminación total de los hipopótamos, lo que incluye medidas drásticas como la captura o incluso la eliminación, mientras que otros creen que deberían mantenerse bajo control como parte del nuevo paisaje ecológico. Esta discusión expone la complejidad de lidiar con los legados inesperados de una figura histórica tan polarizadora. Es como si los hipopótamos fueran una metáfora viviente de las elecciones de Escobar, grandiosas, desafiantes y plagadas de consecuencias imprevistas. Así, la historia de estos animales no trata solo de biología o ecología, sino del impacto de un hombre que marcó la historia tan profundamente que incluso la naturaleza siente sus efectos. Pero Escobar no solo dejó su huella en el medio ambiente, también dio forma a comunidades enteras alrededor de sus reservas. Entonces, ¿cómo influyeron sus acciones en las personas que vivían bajo su sombra? Las reservas naturales de Pablo Escobar no solo impactaron el medio ambiente, sino también a las personas que vivían a su alrededor. Supo ganarse corazones y mentes como nadie y, en muchos casos, las comunidades cercanas a sus propiedades se beneficiaron de empleos, infraestructura y oportunidades que antes parecían imposibles. Para los residentes, Escobar no era solo un narcotraficante,
Él fue el hombre que trajo el progreso a sus tierras olvidadas. Este vínculo creó una conexión casi paternal entre él y las comunidades, convirtiéndolo en un misterio aún más intrigante en la historia de Colombia. Como parte de sus proyectos se construyeron carreteras, escuelas y centros de salud, transformando la realidad de regiones que antes vivían al margen del desarrollo. Para muchos, estas obras fueron un genuino gesto de preocupación. Para otros, eran un instrumento de control que garantizaba la lealtad local. Después de todo, ¿quién cuestionaría al hombre que dio todo lo que el gobierno no ofreció? La paradoja de Escobar volvió a quedar al descubierto. Él era a la vez el villano y el héroe de su propia narrativa. Los relatos de quienes vivieron bajo su influencia ayudan a pintar un panorama aún más complejo. Para algunos, era casi un santo, alguien que tomaba riquezas ilícitas y se las devolvía al pueblo. Para otros, era un maestro manipulador que utilizaba esas mismas comunidades como escudos contra las fuerzas que lo perseguían. Esta dualidad se refleja en los propios vecinos, muchos de los cuales todavía lo recuerdan con una mezcla de admiración y asombro. Escobar fue, ante todo, un hombre que supo moldear la percepción pública. Y si bien utilizó sus reservas naturales como una forma de forjar vínculos con estas comunidades, había una estrategia más profunda en juego. Sus proyectos medioambientales no fueron solo gestos altruistas, también sirvieron como una poderosa herramienta de propaganda. Entonces, ¿cómo utilizó Escobar la naturaleza para construir una imagen que trascendiera el crimen? Pablo Escobar fue un maestro de la imagen pública y sus proyectos medioambientales fueron una parte clave de su estrategia propagandística. Mientras el mundo lo veía como el narcotraficante más temido, él cultivó una narrativa paralela, la del benefactor que cuidaba de la naturaleza y de su gente. Escobar entendió que controlar la percepción de las masas era tan importante como controlar el narcotráfico. Y así, las reservas naturales y el zoológico de la hacienda Nápoles no fueron solo gestos de preservación, sino herramientas cuidadosamente calculadas para humanizarlo ante los ojos del público. Una jugada maestra en el ajedrez de la historia. La relación de Escobar con los medios fue fundamental para solidificar esta imagen. Se propuso abrir las puertas de sus reservas a los periodistas, quienes fueron invitados a mostrar al mundo el otro lado del narcotraficante. Las fotos de niños sonriendo entre jirafas y los informes de trabajadores agradecidos de tener un trabajo contrastaban marcadamente con los titulares de violencia que lo rodeaban. Esta dualidad generó una curiosidad casi irresistible. ¿Cómo podía un hombre tan brutal crear algo tan hermoso? Esta manipulación de la narrativa fue uno de sus mayores logros. Sin embargo, el detrás de escena de sus acciones a menudo revelaba una historia diferente. Mientras Escobar plantaba árboles y abría senderos en sus reservas, su organización arrasaba bosques enteros para ocultar pistas clandestinas y laboratorios de cocaína. Fue un doble juego que solo alimentó el aura de misterio de la historia de Escobar. Sabía que, para muchos, las imágenes de animales exóticos y comunidades beneficiadas serían más memorables que las estadísticas de muerte y destrucción. Esta construcción de imagen no fue solo un intento de suavizar su reputación, era una estrategia de poder. Al utilizar la naturaleza como escudo y símbolo, Escobar consolidó su posición como un enigma de proporciones históricas. Pero, ¿qué pasó con estas reservas y con esta imagen cuidadosamente construida después de su caída? Es hora de explorar el impacto de la desaparición de Escobar en su legado ambiental. La caída de Pablo Escobar fue un acontecimiento que sacudió no solo a Colombia, sino también los pilares de todo lo que construyó, incluidas sus aclamadas reservas naturales. Tras su muerte, el destino de estas tierras entró en una espiral de incertidumbre. Algunos fueron abandonados a merced de la naturaleza, mientras que otros enfrentaron disputas por el control entre el gobierno y los grupos locales. El vacío dejado por Escobar sacó a la luz el verdadero impacto de sus proyectos. ¿Eran sostenibles o simplemente reflejos de su deseo de controlar incluso lo que parecía indomable? Sin los recursos ilimitados de Escobar, muchas de estas áreas comenzaron a sufrir abandono. Se dejó que los animales se las arreglaran solos. Los hábitats cuidadosamente construidos comenzaron a deteriorarse y el sueño de la conservación dio paso al caos. Sin embargo, en medio de este sombrío escenario, algunas reservas lograron sobrevivir,
impulsadas por iniciativas gubernamentales y de ONG. Aún así, el dilema persistía. ¿Qué hacer con el legado ambiental de un hombre tan controvertido? Aceptar tus logros o borrarlos como una mancha en la historia. El gobierno colombiano enfrentó un desafío colosal al tratar de tomar el control de estas reservas. Transformar lo que alguna vez fue financiado por un imperio criminal en algo legítimo no fue solo una cuestión de logística, sino también de moralidad. Existía la pregunta constante: ¿debían conservarse las reservas tal como estaban o reinventarse para borrar las huellas de Escobar? Esta lucha sobre el significado de su legado se ha convertido en un enigma tan fascinante como el hombre que lo creó. Y así, mientras algunas áreas se han convertido en parques públicos y otras todavía luchan por sobrevivir, la influencia de Escobar continúa dando forma al paisaje colombiano. Pero las repercusiones de sus acciones no terminaron ahí. También dejaron una huella imborrable en el ecoturismo, que creció inesperadamente gracias a su obsesión por la grandeza. El legado ambiental de Pablo Escobar, por controvertido que fuera, encontró una nueva cara en el turismo ecológico que se desarrolló alrededor de sus reservas. La hacienda Nápoles, que alguna vez simbolizó el poder extravagante de uno de los mayores narcotraficantes del mundo, se ha transformado en un parque temático. Hoy, los visitantes recorren sus tierras, exploran senderos y observan a los descendientes de los animales exóticos que importó Escobar. Esta reinterpretación de su legado crea un curioso contraste. El mismo lugar que alguna vez representó el crimen ahora atrae a turistas en busca de ocio y curiosidad histórica. La transformación de la hacienda en un lugar turístico no fue solo una medida económica, sino también un intento de recontextualizar el impacto de Escobar. El parque es una mezcla de diversión y memoria, con áreas dedicadas a la fauna y la flora y otras que sirven como recordatorio del oscuro pasado de la propiedad. Es imposible caminar por los jardines u observar a los hipopótamos sin pensar en la dualidad del hombre que los trajo aquí. Esta conexión entre historia, misterio y conservación es lo que hace que el sitio sea tan fascinante para visitantes de todo el mundo. Pero no todo el mundo ve con buenos ojos este turismo. Para algunos, convertir las antiguas propiedades de Escobar en atracciones es una forma de glorificar a un hombre que causó tanto sufrimiento. Para otros, es una forma de transformar su legado en algo productivo, que beneficie a la economía local y promueva la preservación del medio ambiente. Este dilema moral es parte del enigma de la historia de Escobar, donde el bien y el mal parecen inextricablemente entrelazados. Y así, el ecoturismo que floreció en torno a Escobar no solo reformula sus acciones, sino que también plantea cuestiones éticas sobre cómo tratar con figuras históricas controvertidas. ¿Sería posible separar al hombre del trabajo? Este debate nos lleva a una pregunta más profunda sobre las contribuciones de Escobar a la naturaleza y cómo deben verse en el contexto de su vida. La figura de Pablo Escobar plantea una de las preguntas más complejas del análisis histórico. ¿Es posible reconocer los aportes de un hombre cuyos crímenes causaron tanto sufrimiento? Sus reservas naturales, el zoológico Hacienda Nápoles y el turismo que aún florece en torno a su legado son logros innegables. Sin embargo, son inseparables de la realidad de que fueron financiados por un imperio criminal que destruyó vidas. Este dilema coloca a Escobar en el centro de uno de los mayores enigmas de la historia contemporánea. ¿Se puede celebrar el bien que hizo sin olvidar su mal? Comparar a Escobar con otras figuras históricas con legados controvertidos, como líderes políticos o industriales que también cometieron atrocidades, ayuda a contextualizar la complejidad de este debate. Por ejemplo, algunos argumentan que el impacto ambiental de sus acciones merece reconocimiento, mientras que otros lo ven solo como una estrategia para limpiar su imagen. Esta dualidad hace de Escobar un caso único, donde la línea entre criminal y bienhechor es casi imposible de definir. Para quienes lo ven como un visionario, sus reservas naturales son una prueba de que tenía un lado altruista, una preocupación genuina por el futuro de la biodiversidad. Para otros, esas mismas reservas no son más que un teatro cuidadosamente planeado y diseñado para desviar la atención de sus atrocidades. Este conflicto no es solo ético, sino también emocional, especialmente para quienes han vivido bajo su influencia directa. Separar al hombre del trabajo no es solo una cuestión filosófica, es una lucha interna que desafía el concepto mismo de justicia.
Y así, mientras el mundo continúa debatiendo el verdadero legado de Escobar, su historia sigue viva, entretejida de matices y contradicciones. Pero la rehabilitación de su imagen, intencionada o no, también es un fenómeno que merece atención. ¿Cómo ha evolucionado la narrativa de Escobar a lo largo de los años, especialmente con el surgimiento de nuevas plataformas e interpretaciones? A lo largo de los años, la figura de Pablo Escobar ha sufrido un proceso de reinterpretación que, para muchos, suena como un intento de rehabilitación. Documentales, libros, series y películas han dado forma a una nueva narrativa sobre el narcotraficante, destacando no solo sus crímenes, sino también sus actos de filantropía y sus iniciativas medioambientales. Este movimiento transformó a Escobar en algo más que un criminal, una figura casi mítica, un enigma de la historia cuya complejidad desafía los juicios simples. Sin embargo, esta reinvención no está exenta de controversia. La familia de Escobar jugó un papel importante en esta reconstrucción de su imagen. Sus hijos y su viuda aparecen frecuentemente en documentales o libros de estreno que intentan presentar el otro lado del narcotraficante. Para ellos, Escobar era más que un narcotraficante. Fue un padre, un hombre con visión y, en sus palabras, alguien que hizo más por el pueblo colombiano que muchos gobiernos. Esta versión humanizada, sin embargo, encuentra resistencia por parte de los críticos que creen que distrae la atención de las innumerables vidas destruidas por su imperio. La era digital también ha jugado un papel crucial en la perpetuación del mito de Escobar. Memes, videos y debates en línea ayudan a mantener viva su historia, a menudo romantizando su figura. Las plataformas de streaming han impulsado esta narrativa, atrayendo a audiencias globales fascinadas por la paradoja del héroe villano. La curiosidad por la historia de Escobar, moldeada por estos medios, parece cada vez más centrada en sus excentricidades y logros, dejando sus atrocidades en un segundo plano. Y por eso la rehabilitación de Escobar plantea profundas preguntas sobre cómo se recuerda a las figuras controvertidas. Pero aunque persiste el debate sobre su imagen, sus reservas naturales, creadas en el apogeo de su poder, siguen siendo un símbolo tangible de su influencia. ¿Qué queda de estos espacios y cómo siguen impactando el presente? Las reservas naturales creadas por Pablo Escobar han sobrevivido en el tiempo como testigos silenciosos de su contradictorio legado. Algunas de estas áreas, como partes de la hacienda Nápoles, se han convertido en parques públicos o propiedades privadas, mientras que otras han caído en mal estado. Los animales exóticos que alguna vez simbolizaron el poder de Escobar aún habitan en algunas de estas regiones, ahora adaptados a un ecosistema que originalmente no era el suyo. Estas tierras, que alguna vez fueron financiadas con dinero ilícito, hoy sirven como ejemplos complejos de la interacción entre la historia, la naturaleza y la memoria colectiva. Siguen surgiendo proyectos ambientales inspirados en estas reservas, muchos de ellos liderados por ONG que intentan rescatar el potencial de preservación que aún tienen estas áreas. Sin embargo, persiste el dilema ético. ¿Hasta qué punto es posible separar las reservas de su origen criminal? Las iniciativas para proteger la fauna y la flora locales a menudo enfrentan resistencia, tanto de las autoridades como de las comunidades locales, que todavía ven estas tierras como símbolos del gobierno de Escobar. Esta batalla por la resignificación es, en sí misma, una curiosidad de la historia. El gobierno colombiano ha jugado un papel importante en el mantenimiento y reestructuración de estas áreas, pero el camino no es fácil. Los recursos limitados y un pasado controvertido hacen que la tarea de preservar estas reservas sea un desafío monumental. Aún así, hay avances. Algunas regiones se han convertido en áreas protegidas, lo que contribuye a la biodiversidad y atrae a investigadores y turistas. A pesar de sus oscuros orígenes, las reservas siguen siendo refugios para especies en peligro de extinción, un testimonio del impacto duradero de Escobar en la ecología del país. Y así, a medida que estas reservas continúan evolucionando, persiste la pregunta sobre su verdadera naturaleza. ¿Son un reflejo genuino de la visión medioambiental de Escobar o simplemente otro ejemplo de su capacidad para manipular narrativas? Esta duda nos lleva a una reflexión aún más profunda sobre el hombre detrás de estas acciones y sus motivaciones. Después de todo,
¿Fue Escobar un auténtico ambientalista o simplemente un estratega excepcional? Pablo Escobar, el hombre que transformó vastas tierras colombianas en refugios naturales, puede considerarse un ambientalista accidental. Sus acciones, que aparentemente buscaban proteger la biodiversidad, no siempre reflejaron un conocimiento profundo o una intención puramente ecológica. A menudo, sus decisiones parecían impulsadas por caprichos o deseos de ostentación, como importar especies exóticas que transformaban los ecosistemas locales. Sin embargo, ¿sería justo descartarlo por completo como alguien que carece de conciencia ambiental? ¿O es otro ejemplo más de cómo el poder y la influencia pueden crear intrigantes paradojas en la historia? Escobar pareció comprender, en cierto nivel, el impacto que podría tener en la naturaleza. Invirtió en proyectos grandiosos, como lagos artificiales y bosques replantados, que protegían especies en peligro de extinción. Pero sus acciones estuvieron desconectadas de una visión sustentable, algo evidente en los problemas generados por las especies invasoras. Actuaba más como un coleccionista, alguien fascinado por la belleza y el poder que representaban estos animales, que como un conservacionista preocupado por el equilibrio ecológico. Aún así, sus actos, intencionales o no, dejaron una marca tangible en el enigma de la historia ambiental. La motivación detrás de sus proyectos verdes es un tema de intenso debate. Algunos dicen que buscaba una forma de redención, tratando de equilibrar los crímenes que sabía que lo definían. Otros creen que sus reservas fueron solo otra demostración de poder, un campo de juego para su ambición desenfrenada. De cualquier manera, Escobar se convirtió en una figura única, un criminal que creó algo que ni siquiera los gobiernos podían mantener. Esta contradicción es lo que lo hace tan fascinante y difícil de categorizar. Y así, al analizar su figura, la complejidad de Escobar se hace cada vez más evidente. Era un hombre cuyas acciones desafían la fácil interpretación, un estratega que dejó un legado de destrucción y preservación. Pero al final, ¿qué significa realmente este legado? Es hora de reflexionar sobre el impacto total de sus acciones y lo que significan para el futuro. Pablo Escobar sigue siendo una figura que desafía la simple categorización. Su legado es un delicado equilibrio, donde sus monstruosos crímenes pesan contra las obras que, intencionalmente o no, beneficiaron a Colombia. Sus reservas naturales, sus zoológicos y sus contribuciones a las comunidades locales son tan reales como las cicatrices dejadas por su imperio criminal. Esta dualidad lo convierte en uno de los mayores enigmas de la historia contemporánea, una figura cuyas acciones siguen resonando, tanto en el entorno como en la memoria colectiva. Discutir el impacto de Escobar es como ahondar en un interminable debate moral. Fue, al mismo tiempo, un destructor y un creador. Sus obras despiertan curiosidad y fascinación, pero también plantean profundas cuestiones éticas. ¿Cómo podría un hombre que causó tanta destrucción contribuir a algo tan positivo como la preservación del medio ambiente? Esta paradoja nos obliga a afrontar la complejidad del ser humano y a reconocer que las narrativas históricas no siempre siguen líneas claras de bien y de mal. Sin embargo, quizás la lección más valiosa que deja Escobar no está en sus acciones, sino en las discusiones que provocan. Nos recuerda que el impacto de un individuo puede trascender sus intenciones, dejando marcas que moldean generaciones. Sus reservas naturales, aunque proceden de dinero sucio, siguen albergando especies en peligro de extinción y atrayendo a turistas e investigadores. El dilema, entonces, no es solo cómo recordar a Escobar, sino cómo lidiar con legados tan complejos como el suyo. Y así, la historia de Escobar nos deja una inquietante reflexión. ¿Qué define realmente el legado de una persona? ¿Es el impacto que tuvo, bueno o malo, o las intenciones que motivaron sus acciones? Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, queda claro que la figura de Pablo Escobar seguirá intrigando, inspirando y dividiendo la opinión. Y, para quienes buscan comprender el pasado, siempre será una ventana a los matices del comportamiento humano. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea,
nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.